doblemente, y a muy pocas horas de un discurso que fue muy fuerte y está marcando algo distinto. ¿Qué es para vos lo que marca? ¿Qué pasó en el discurso en las últimas horas? Dividiría lo que me pasó a mí personalmente de lo que creo mirando un poquito desde afuera y siendo un poco más objetiva. ¿Qué te pasó? No, primero te digo lo que a mí me parece que para la gente es un llamado al patriotismo, que creo que es algo que fuimos perdiendo a los argentinos a partir de padecer en casi todos los gobiernos las consecuencias de políticas incorrectas. Personalmente lo que me fue pasando a medida que el presidente iba contando un poco nuestra hoja de vida de lo que vinimos a hacer, ¿no? Porque nosotros trabajamos mucho antes de asumir, por lo menos en mi caso y con los equipos estuvimos trabajando muchos meses antes en esa especie de gabinete en las sombras que decía Javier. Entonces, hoy vemos el resultado o por lo menos la proyección de nuestros resultados de lo que vinimos a hacer, de lo que vinimos a trabajar. Y fue muy emocionante. Yo no sabía lo que iba a decir Javier. ¿No sabías? No. Nadie sabía. Creo que sabía el presidente y Santiago Caputo, según me informaron. ¿Qué te pareció la reacción de los diputados opositores, de los que no son opositores? Yo lo que percibí fue mucho sorpresa y silencio. Sí, fue eso. Estar ahí adentro viendo las reacciones fue interesante, ¿no? Porque había como un congreso dividido, mucha euforia voy a hacer un paralelo con la realidad, ¿no? La derecha estaba eufórica y la izquierda no tanto, ¿no? Uh-huh. Pero lo que me llamó la atención es que yo pensé que iba a haber más reacción. Reacción, insulto. Sí. Y no pasó eso. Yo creo que descolocó un poco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo más interesante que leo yo es ese puente que tiende el presidente para que podamos acordar y ver cómo construimos entre todos, ¿no? Para adelante. Uh-huh. Cuando definió el Ministerio de Capital Humano, dijo: Sandra Petovelo, la ministra, va a ser la única que va a tener billetera. Y de hecho tenés responsabilidades porque todas las secretarías que tenés debajo tuyo son ministerios. Tuviste incluso encuentros casi físicos con gente que decía que tenía hambre y que te venía a golpear acá, ¿no? ¿Tiene hambre la gente? Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Que les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente. ¿Qué te pasó cuando sucedió eso? ¿Qué sentiste de verdad? Bueno, mira, en todos esos meses que fuimos trabajando, cuando me decían, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando te encuentres con los piqueteros? Porque la verdad que los piquetes eran algo cotidiano, ¿no? Algo que sucedía todos los días en Argentina y que también partía en el sentido de que hay un montón de gente que venía a hacer sus pedidos. Y por el otro lado, gente que no está de acuerdo con eso y que se molestaba. Entonces, la verdad que yo creo mucho en el encuentro con las personas. Cara a cara. Sí, y cuando me decían eso yo decía, bueno, yo voy a ir y yo voy a hablar con ellos. Y ese día yo había invitado al presidente a venir a que conozca el ministerio, iba a venir Karina también, y justo cuando estamos por venir para acá nos avisan, bueno, que había gente en la puerta, entonces por una cuestión de seguridad abortamos la experiencia, entonces me vine yo sola, y cuando venía en el auto pensaba, yo me voy a bajar, yo les voy a preguntar, voy a hablar con ellos. Y bueno, y llegué y no subí,
a mi oficina, mi custodia casi se muere, porque yo me bajé y dije abran la puerta y les fui a hablar. Y me impresionó mucho que cuando les hablé, buscaban a los referentes, ¿no? No te querían hablar cara a cara, se daban vuelta para... O sea, en la primera línea había 2 o 3 que eran los que gritaban, eran la voz, ¿no? Hay 1 millón de personas sin comer, no sé qué. Entonces yo ahí le respondo, bueno, pero si tienen hambre, pasen, yo los voy a atender. Y miraba la segunda línea y tercera línea y yo le vi en los ojos que querían entrar. Entonces ya había pedido que me bajen una mesa y que les iba a anotar el DNI, que quería identificarlos, ¿no? Bueno, y me senté ahí y no pasó nadie, pero no es que no pasaron porque no querían. ¿Por qué? No pasaron porque estaban esperando a los referentes, estaban esperando qué hacer. Entonces, según vos, demostraban que no eran espontáneos, sino que estaban detrás de una organización... Que tenían viciada la voluntad. ¿Que tenían? Viciada la voluntad. No podían decidir por sí mismos, pero no porque no pudieran por un impedimento personal o hay mucha estigmatización, ¿no? De que no pueden decidir por sí mismos, y yo no creo en eso. Y yo me di cuenta... ¿Vos crees que son apretados, lo voy a decir yo, apretados, extorsionados para quebrarle la voluntad y darle esa limosna que... No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Y la línea en donde ellos llaman y pueden expresarlo fue contundente. Eso que algunos presuponían y no se podía probar, se probó. Grabois acaba de escribir en su cuenta de X: saben qué pasa con cada alimento, como dijo el presidente, que se reparte, porque no reparte ninguno. La casta come todos los días, los pibes no. No le voy a responder, no voy a responderle. ¿Te inició una causa penal? Sí. ¿Por qué? ¿Y Pregúntale cuál es? a él. Bueno, te acusa al ministerio de no distribuir los alimentos. Es que el problema es ese. Evidentemente les importa mucho el modo en el que se distribuye o se proyecta la política alimentaria. Y nosotros planificamos que sea de otra manera. ¿De qué manera? De una manera que evidentemente a los organizadores de las organizaciones sociales, valga la redundancia, no les conviene quizás. Nosotros queremos porque nosotros queremos transparencia. Nosotros, la única mediación que admitimos es la de la transparencia a través de organismos internacionales que auditan el dinero que nosotros le damos para las organizaciones. Cuando entrevistamos al presidente con Esteban Trebuch y con Pablo Rossi, yo no sé si fue en esa entrevista, fuera de la entrevista, o en la que le hice luego, en donde él nos dijo: a mí me mostraron una caja de alimentos, yo tomé los fideos los pones en agua para hervir y se disuelven. Se disuelven. Sí. Esas eran las cajas de alimentos que había y esas es las que no repartieron. Haceme entender, para que la audiencia entienda, la gente entienda. Bueno, esa anécdota me la contó alguien que no quiero nombrar, que sabe mucho del tema social y en una visita que había hecho mucho antes de asumir o de pensar que podíamos ganar, me comentó eso, ¿no? Que compraban, por ejemplo, fideos en algunas empresas de segunda, tercera calidad y eso es lo que le daban a la gente, ¿no? Entonces nosotros pensamos la política alimentaria de otro modo, del modo que lleguen los secos, lleguen los frescos y que los chicos se puedan nutrir adecuadamente y que no se haga negocio con los alimentos, porque realmente eso es abominable, ¿no? Aprovechar para hacer negocio la vulnerabilidad de la gente. Y no voy a acusar a nadie, por eso hay gente de la que no quiero hablar. Cada uno sabrá lo que hace. Bueno, pero si encuentran mala distribución o delitos o cartelización, tienen que denunciarlo, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos auditando todo lo que corresponde al Ministerio de Capital Humano y todo lo que fuimos encontrando, se hicieron
las denuncias correspondientes. ¿Con qué se encontraron, en términos generales, con qué se encontraron? Primero, ¿te sorprendió con lo que te encontraste? Y hay una brecha entre en lo que uno piensa como ciudadano y con lo que nos encontramos. Porque ahora es concreto, ¿no? Lo que se encuentra es concreto. Y, por ejemplo, lo de los medicamentos oncológicos es... Lo del DATSE, ¿no? La Dirección de Asistencia Especial o para situaciones especiales. Para situaciones especiales, que pasó de Desarrollo Social al Ministerio de Salud, por tu decisión, después de lo que vos viste. Es que en realidad inicialmente estaba en Salud y no se sabe muy bien por qué pasó al ex Desarrollo Social, porque en realidad para poder comprar los medicamentos se necesitaba una autorización de Salud, o sea, era una vuelta un poco extraña, ¿no? Y además eran medicamentos oncológicos y prótesis que resultan difíciles de encontrar. Claro, el circuito es si, por ejemplo, no se consigue uno de estos medicamentos en provincia de Buenos Aires, pasa a Nación, si Nación no lo puede conseguir, pasa a este organismo específico para eso. El tema es que las compras se hacían de una manera absolutamente irregular, con procesos administrativos que no están contemplados lícitamente, ¿no? 3, 4 o 5 laboratorios por mail hacían las cotizaciones. Bueno, todo un proceso irregular en el cual no se puede controlar si hay alguien en el medio que se está quedando con algo que no le pertenece, ¿no? ¿Te sacaste a los gerentes de la pobreza, entre comillas, del medio? Si no querés nombrarlos con nombre y apellido, es una decisión personal y política, a mí no me molesta. ¿Se lo sacaron del medio ya, efectivamente, o no? ¿O todavía no? Creo que es un proceso, ¿no? Creo que entendieron que había algo que no estaba bien. Creo que la gente entendió que no tiene que estar esclava de nadie. Creo que hubo mucha desinformación porque el dinero que se entrega es dinero de los contribuyentes, ¿no? No es dinero de los que organizan. Estamos hablando de los planes, ¿no? Claro, y la gente muchas veces piensa que le deben algo a ellos, ¿no? O sea, lo que sucede ahí es que, más allá de la extorsión, yo creo que también hay un sentimiento de que se les debe algo, ¿no? Cuando una persona, esto pasaba también con los punteros, cuando una persona tiene alguna desgracia, como perder a alguien, ¿no? Y hablo de barrios humildes por ahí, y viene el puntero y les entrega un cajón para la persona que falleció, o un remedio para sus hijos, siente ese sentimiento de que se lo tienen que devolver. Entonces a veces hay extorsión o hay una devolución y se aprovechan de ese sentimiento también para llevarlos a un lugar, ¿no? Digo, no es solamente la extorsión. Yo creo que es peor aún, ¿no?